¿De qué manera influye el coronavirus en el sistema de riesgo del trabajo? Soy el doctor Matías Molinaro, abogado, especialista en riesgo del trabajo, y en este video analizaremos sus diferentes variables. La idea del presente video es tratar de dilapidar disipar, mejor dicho, todas aquellas teorías que se fueron generando en razón de la vinculación que tiene el COVID-19, también llamado popularmente coronavirus, en el sistema de riesgo de trabajo, ya que se ha discutido mucho sobre la participación que ha tenido en algunos comentarios la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, la UART, a través de su titular, sobre ciertas manifestaciones que ha dado, de qué manera las ART iban a reconocer posibles enfermedades, esta posible enfermedad, el COVID-19, como una contingencia laboral, y estableciendo que desde el principio no se la reconoce como una enfermedad profesional. La idea no es discutir si es una enfermedad profesional o no, porque sabemos cómo es que el COVID-19 ingresa como algo totalmente nuevo, y aparte también saber que tenemos un baremo, o mejor dicho, un decreto, el 658 del año 96, que es el que nos marca principalmente cuáles serán las enfermedades profesionales que serán reconocidas por el sistema. Por lo tanto, no vale la pena enojarse sobre si va a ser o no reconocido como una enfermedad profesional, sino acudir a la cuarta variable de contingencia que prevé el artículo 6 de la 24.557, que es el carácter de enfermedad no listada, que, como bien sabemos, el artículo 6 prevé que todas aquellas enfermedades que no están dentro de ese decreto, que no van a ser consideradas listadas, pero que sí podemos llegar a determinar que se debe o que está vinculada a la actividad laboral, podemos incluirla. Para eso prevé el cumplimiento de ciertas cuestiones determinadas o ciertos requisitos que es lo que vamos a ver a continuación. En primer medida, vuelvo a repetir, el artículo 6 prevé, a través del artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo, prevé que también las enfermedades no listadas, como dijimos recién, van a ser reconocidas siempre y cuando sean consideradas como tales, o sea, que se logre demostrar a través de un procedimiento en particular de que existe esta vinculación, de que esta enfermedad se contrajo a consecuencia del tipo de actividad que realiza el trabajador. Para esto, el artículo 6 prevé un procedimiento que luego fue modificado, este procedimiento, por el decreto 1278 del año 2000, y que hoy vuelve a ser modificado, o mejor dicho, se adecúa al nuevo sistema previsto a partir del año 2017 a través de la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 298 del año 2017. Entonces, hoy, para poder tener un reconocimiento como enfermedad no listada del COVID-19 de algún trabajador que tenga alguna secuela vinculada a esta enfermedad, vamos a tener que acudir a este procedimiento particular, que es la intervención de las comisiones médicas jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central, que va a ser la que va a definir si se trata o no, en este caso particular de este trabajador en concreto, de una enfermedad que debe ser reconocida. En segundo punto, es importante que se dé este nexo causal. Muchas veces nos ponemos a discutir cuándo una enfermedad debe ser reconocida o no. No solamente una enfermedad de las llamadas profesionales, sino también de las enfermedades no listadas. Vamos a un ejemplo. Dentro de las enfermedades profesionales están incluida la lumbalgia, por ejemplo, o una hernia discal. El problema es que muchas veces no logramos demostrar este nexo causal que tiene esta hernia, por ejemplo, con la actividad que realiza la persona, y por lo tanto puede presumirse que es una patología inculpable y que la ART no lo reconozca. Entonces, más allá de que sea una enfermedad profesional, puede ser que no sea reconocida. El problema aquí radica no en si es enfermedad profesional o enfermedad no listada. El problema es que tiene que darse ese nexo causal. Y para eso, obviamente, que el coronavirus, mal llamado coronavirus, o el COVID-19, tenga ese nexo, esa vinculación con la actividad laboral. Para que esto se dé, lógicamente la persona tuvo que haberse contagiado de esta enfermedad en ocasión de su trabajo. Acá vamos a tener una discusión bastante importante por el tipo de actividad.
porque podemos presumir, no quiere decir que sea así, pero podemos presumir que un médico o un enfermero se contagia del coronavirus a raíz de la atención con un paciente y por lo tanto parecería ser que a simple vista las CRT deberían reconocer esta circunstancia. Obviamente que también el médico pudo haberse contagiado del coronavirus en el viaje, en el trayecto, o en su casa, o yendo a hacer alguna compra durante el fin de semana. Y también va a entrar en discusión aquellas actividades esenciales o que fueron decretadas esenciales y que, si bien se contrajo esta enfermedad, es muy difícil vincularla a la actividad. Por ejemplo, un empleado de la industria alimenticia difícilmente pueda demostrar que la enfermedad se produjo a raíz del contagio en el ámbito laboral. Por lo tanto, y más cuando esta enfermedad mayoritariamente o mayormente se vaya expandiendo, ¿no?, entre todos nosotros, en donde una persona se puede haber contagiado, insisto, yendo a hacer alguna compra, en el trabajo o en otro ámbito diferente. Y la tercera particularidad que va a tener este sistema es que debe haber, como todo, una consecuencia. Cuando nosotros hablamos de una hernia, hablamos de que más allá del nexo tiene una consecuencia. La hernia genera consecuencias que están médicamente comprobadas. Ahora, estamos ante una enfermedad nueva, que la única consecuencia que hasta ahora conocemos es que a la persona que se contagia, hay un cierto porcentaje de ciertas personas en particular que puede llegar hasta a producir la muerte. Entonces, esa consecuencia la conocemos bien. O sea, si una persona se logra demostrar que falleció a causas de esta enfermedad, bueno, esa incapacidad absoluta, total, por el fallecimiento de la persona, la tenemos acreditada. El problema es cuando la persona se contagió, estuvo en el periodo de cuarentena obligatoria que debe tener para poder curarse y salió. El problema es si, más allá de contagiarse, le generó alguna consecuencia a la persona, porque tiene que haber una incapacidad para poder reclamar el día de mañana alguna prestación dineraria. Bueno, esto lamentablemente hoy no tenemos, o por lo menos en mi conocimiento, no ha llegado alguna información específica que determine que genere en algunas personas una consecuencia que pueda llegar a alterar, por ejemplo, alguna patología que ya tiene. Como bien sabemos, las personas de riesgo son las más afectadas en esta circunstancia y que quizá que esta enfermedad introduzca puede llegar a agravarle su situación, su patología preexistente. O quizá no. La realidad es que cada caso va a responder a una circunstancia concreta y esa consecuencia se tiene que dar en esa circunstancia en concreto y hay que evaluarla en ese trabajador puntualmente. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo, durante todo este periodo de cuarentena obligatoria que venimos transitando cada uno de nosotros, se ha encargado de emitir varias resoluciones que están relacionadas a toda esta circunstancia que fue surgiendo a partir de la aparición de esta enfermedad, la COVID-19. Dentro de las variadas resoluciones me parecieron importante destacar tres de ellas que me parece que marcan nuestro rumbo y nuestra actividad cotidiana. Entre ellas encontramos la resolución 21 del 20, que prevé cuál va a ser la modalidad de cobertura de las aseguradoras de riesgo de trabajo en la modalidad de los trabajadores, en la modalidad teletrabajo. Se ha encargado de establecer una serie de requisitos que tienen que cumplir las empresas o tienen que informar las empresas a la CRT sobre aquellos trabajadores que habitualmente cumplen un rol determinado en la estructura empresarial, o sea, dentro del establecimiento, como habitualmente la ley encontró, esa formalidad de la cobertura de los accidentes in itinere y dentro de como decíamos recién, dentro de la empresa. Bueno, las empresas tienen la obligación ahora de informar, le exige a través de esta resolución, qué trabajadores que comúnmente realizaban ese tipo de actividades o de esa forma la actividad, bueno, ahora lo van a hacer en la modalidad de trabajo, principalmente para poder mantener la cobertura sobre cualquier contingencia que pueda llegar a ocurrir siguiendo los lineamientos propios del artículo 6 de la 24.557. Esto quiere decir que quizá no accidentes in itinere, pero
accidentes que se puedan provocar en la casa, imagino yo, ¿no? Durante el horario habitual de trabajo que cumple esta persona en la modalidad de teletrabajo, bueno, debería la RT, si cumplieron con esta resolución, el empleador debería cubrir. Luego emitió la resolución 26 del 2020, que prevé, dentro de las particularidades, aunque hoy no hay atención, pero prevé la circunstancia de cómo se va a manejar toda la atención pública de cada una de las comisiones médicas, ¿sí? Estableciendo cuál va a ser la comisión médica de emergencia, dónde deberíamos acudir en esta comisión médica de emergencia para presentar, por ejemplo, algún recurso que debamos presentar, etc. Tengamos en cuenta que internamente las comisiones médicas siguen funcionando a un ritmo menor, pero que si sacan una resolución o un acto administrativo en donde nos informan, no sé, el rechazo de alguna presentación o confirman el rechazo de una RT y nosotros tenemos que presentar un recurso ante la Comisión Médica Central, por ejemplo, bueno, el plazo, si bien no correría, tendríamos la posibilidad de hacer cualquier tipo de presentación. No correría por la resolución que voy a hablar ahora, pero muchas veces pasa que nos hacen el cierre del ámbito administrativo y tenemos que hacer alguna presentación. Bueno, establece cuáles van a ser las modalidades de atención de emergencia en aquella comisión de emergencia. La resolución que prevé la interrupción de los plazos administrativos es la resolución 31 del año 2020, que deroga la resolución 25 del año 2020 y se adecúa al decreto nacional que interrumpió todos los plazos administrativos, plazos hábiles administrativos, teniendo en cuenta que es un ámbito administrativo, se adecúa a ese, o sea, se adhirió a ese decreto y por lo tanto resolvió la suspensión de todos los plazos. Esto quiere decir que más allá de las notificaciones, como decía recién, que podemos recibir, por ejemplo, de la confirmación de un rechazo, si nosotros queremos presentar algún recurso, bueno, tengamos en cuenta que el plazo no está corriendo y por lo tanto no tenemos que salir urgentemente a acudir a esa comisión médica de emergencia. Esa comisión médica de emergencia posiblemente surja frente a circunstancias que, como están ocurriendo actualmente, las RT siguen atendiendo, siguen otorgando prestaciones en especie, y supongamos que la emitieron el alta y queremos plantear la divergencia de ese alta médica. Bueno, tenemos 5 días. Si bien ese plazo no correría, bueno, la persona necesita, el trabajador necesita que se lo vuelva a restablecer en la atención médica. Entonces tendrá la posibilidad de ir a plantearlo, ¿sí? Para darle un panorama a todas estas resoluciones y poder entenderlos bien en la práctica, ¿no? Cómo sería en la aplicación. Ahora bien, teniendo en cuenta toda esta relación, esta influencia, o cómo influye en todo esto esta nueva enfermedad que apareció en el sistema de riesgo, o se ha vinculado al sistema de riesgo de trabajo, entendamos un poco cuáles son quizás las interpretaciones que quiso dar la UART, o sea, la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, cuando expresó una semana atrás que iban a tener un reconocimiento con las particularidades que dio, y que luego hace unos días nomás entendió que expresó que no era una enfermedad profesional. Entendámoslo que si nos vamos estrictamente al decreto, no es una enfermedad profesional, es una enfermedad no listada en el caso que se logre comprobar este nexo causal y la consecuencia que genera la enfermedad. Y en ese contexto sí vamos a ver que todo lo que dijo la UAR en todas las expresiones que emitió la titular en cada uno de los medios es más o menos lo que dice el artículo 6, cómo debe acudirse el procedimiento para que esa enfermedad, que hoy es no listada, pueda ser introducida dentro de la cobertura de los riesgos de trabajo. Otra de las influencias muy importantes, esto es muy importante porque está pasando, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta, es qué pasa con las prestaciones en especie y dinerarias, estas temporarias que se van emitiendo durante el periodo de baja laboral. Si bien las RT están continuando con la atención, otorgando las prestaciones en especie y prestaciones dinerarias en aquellos conflictos o en aquellos, no conflictos, en aquellas contingencias en donde han generado secuelas graves y que necesitan de continuar su tratamiento a pesar de esta cuarentena, tenemos casos en donde, por ejemplo, el trabajador estaba justo en el periodo de kinesiología.
Y si bien algunas RT están obligando al trabajador a asistir a las sesiones de kinesiología, cuestión que a mi criterio podría esperar y tendríamos herramientas para poder decirle a la RT, señores, frenemos con todo este procedimiento porque no estamos en situación de que se exponga a esta persona a salir a la calle en esta cuarentena, con todos los riesgos que eso involucra. Pero tenemos también circunstancias en donde hay RT que han suspendido ese periodo, las prestaciones en especie. Y lo han a veces comunicado por carta documento o por WhatsApp. Me ha tocado particularmente ciertos clientes que me han informado sobre la suspensión de las prestaciones en especie, pero también informan la suspensión de las prestaciones dinerarias. Esto quiere decir que el trabajador que venía percibiendo, supongamos hace 4 meses que tiene la baja laboral, la prestación dineraria a través de la RT informó la suspensión hasta la continuidad de las prestaciones en especie. Esto quiere decir que inmediatamente, si el trabajador, más allá de que esté en condiciones o no de volver a la actividad laboral, si es una actividad esencial no va a poder volver por el simple hecho de que está con la baja laboral. Y si es una actividad no esencial, no podrá volver porque no es esencial y encima porque no está en condiciones o porque tiene esta baja laboral. Entonces, el problema aquí radica en si el empleador se va a hacer cargo de seguir abonando el salario, teniendo en cuenta que aún tiene la baja laboral por una contingencia laboral. Bueno, esto es un panorama en el cual, en mi caso particular, hemos contestado las cartas documento, informando que se pueden suspender las prestaciones en especie, pero bajo ningún aspecto las prestaciones dinerarias. Obviamente no obteniendo ningún tipo de respuestas por el sistema, por la RT que encomendó esta suspensión, pero bueno, tendremos ya la herramienta para poder ir a reclamar el día de mañana en la instancia que corresponda. Para finalizar y a título de conclusión, vamos a encontrar en el transcurso de este video 2 influencias muy importantes del COVID-19 en el sistema de riesgo de trabajo. La primera de ellas es su carácter, su reconocimiento como contingencia laboral, no malinterpretando de que tenemos que encontrarla o que vamos a encontrar en algún momento como una enfermedad profesional. A mi criterio no vamos a tenerla dentro de ese ámbito, dentro del decreto 658 del año 96, o mejor dicho, de un decreto nuevo que amplíe ese decreto. A mi criterio va a ser interpretado como una circunstancia excepcional y que es una enfermedad no listada y que tiene, como bien dijimos, un procedimiento específico para su reconocimiento. Entonces, interpretando que estamos hablando de una enfermedad no listada, tenemos que tener en cuenta estos 3 requisitos o estas 3 variables que vimos durante el transcurso del presente video. Primero y principal, que exista una consecuencia directa, una secuela directa vinculada a esta enfermedad y que genere una incapacidad, ¿sí? En segundo término, que haya este nexo causal entre el tipo de actividad que realiza el trabajador que estamos asesorando y la forma en la que se contrajo la enfermedad o cómo acudió esta enfermedad a esta persona a través de la actividad. Si no existe este nexo, bajo ningún aspecto lo vamos a poder encontrar. Entonces, existiendo estos 2 parámetros que vimos recién, que haya una consecuencia y que haya nexo causal, ahí vamos a poder transitar el procedimiento especial, que como dijimos, el artículo 6 lo contiene de una manera prudente en ese entonces, cuando fue creada la ley 24.557, y que hoy la encontramos adaptada a la modificación del sistema a través de la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 298 del 2017. Que esto, como dijimos bien, va a involucrar o implicar la participación de las comisiones médicas jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central, que va a ser la que resolverá. La otra influencia interesante o que tenemos que tener en cuenta como abogados asesorando a los trabajadores es que las prestaciones en especie pueden ser suspendidas o no, dependiendo del tipo de prestación en especie que quede pendiente en el trabajador que sufrió una contingencia, que el trabajador que no se presenta a las prestaciones cuando la RT no la suspendió, va a ser también una circunstancia excepcional, extraordinaria, que no va a poder ser interpretada bajo ningún aspecto como un abandono del tratamiento. Lo que más recomiendo es que emitamos un telegrama informando que el trabajador no va a asistir por las circunstancias propias de la cuarentena obligatoria
o por circunstancias de que es sujeto de riesgo, y que principalmente bajo ningún aspecto la ART puede suspender las prestaciones dinerarias que se dan en ese estadio temporal de la baja laboral de la persona. Esto de suspender las prestaciones dinerarias vulneraría el artículo 13 de la ley 24.557 y afectaría notablemente al trabajador. Entendiendo estas dos ramas, yo creo que estaremos en condiciones de evaluar a futuro, cuando una persona contraiga esta enfermedad, estaremos en condiciones de evaluar si le corresponde o no la interpretación como una enfermedad no listada, en ese caso puntual, y en lo que está transcurriendo en el día a día con los trabajadores que sufrieron una contingencia, bueno, en cada caso particular, ver como abogados cómo respondemos para que el trabajador pueda tener la asesoría correcta y que no se vea vulnerado su derecho durante este transcurso de una cuarentena en donde la persona no puede trabajar porque sufrió una contingencia, está incapacitado y encima se ve vulnerado su derecho por una actitud autoritaria por parte de las ART.